que no se trata de cómo yo respondo 20 preguntas en un workbook y encuentro así mi propósito, ni de qué me gustaba hacer cuando tenía 7 años. No, es cómo yo siento que contribuyo realmente, cómo lo siento, no como quisiera contribuir, no, cómo contribuyo y siento que estoy contribuyendo realmente. Esto es Sé quién quieres ser. Y en este podcast encontrarás el camino al amor propio. Tendrás tips para mejorar tu relación de pareja y podrás elevar tu nivel de conciencia con un paso a paso para flexibilizar y transformar tu vida. Mi nombre es Ángela Sarmiento y de ahora en adelante soy tu coach de vida. Empecemos. Buenos días, mis amores, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema que yo ya había tocado un poquito en Substack. Es una red social, no es una red social, es una plataforma de blogging de textos. Si no me sigues, me encuentras como Bendita Honestidad, pero quería hacer esta versión hablada, esta versión podcast, porque ustedes saben que me gusta hablarles y para que ustedes que están en el podcast, bueno, tengan también este contenido que de verdad que me gustó un montón. Entonces, vamos a hablar de la soledad y el propósito. Y yo me planteé una pregunta y este tema surgió precisamente porque yo en el 2024, lo que fue la mitad del 2023, hacia finales del 2023 y todo el 2024, pasé por un periodo de soledad muy grande, muy importante, y no un periodo de soledad de los que yo a veces me tomo porque me los he tomado en la vida, de quiero retraerme, quiero irme a cuevita, quiero como estar sola, sino que te toca estar sola, ¿no? O sea, no fue una opción. Y no fue una opción básicamente porque dentro de todas las mudanzas que nosotros hemos hecho, la decisión de venir a España me ponía en una situación, digamos, de dependencia de visa, ¿no? Entonces mi visa era dependiente de mi esposo. Y hasta ahí digamos que uno dice, bueno, todo bien. Pero había un problema y es que por más de que yo tengo todo mi negocio online y puedo hacer lo que yo quiera desde donde yo quiera y todo eso, pues hay ciertas leyes y reglas en la Unión Europea y etcétera, etcétera. El caso es que yo no podía tener clientes en España. Yo no podía atender a nadie en España ni podía cobrar en España por mi tipología de visa. Por tanto, tampoco podía trabajar, digamos, a mí a veces me gusta tomar trabajos pequeñitos, de pocas horas, más para estar afuera, para conectar con las personas, para conocer gente, sobre todo cuando nos estamos mudando, ¿no? Y en este caso España me dijo, no lo puedes hacer. Y al principio yo estaba como, bueno, más tiempo me dedico a mi negocio, más tiempo le dedico a mis clientes, más flexibilidad les pude dar, que bueno, la verdad es que eso fue un super plus porque les pude dar muchísima flexibilidad en el 2024. Pero también al mismo tiempo me hizo quedarme en una burbuja muy, muy, muy pequeña. Y digo que me hizo quedarme porque yo les he dicho muchas veces que aunque yo cuando en la vida privada, y aquí prácticamente el podcast es como mi vida privada porque me siento ya muy en confianza hablando con ustedes y compartiendo con ustedes, yo soy una persona que tiende a ser extrovertida. Pero en la vida pública yo soy más bien un poco tímida. Cuando no conozco a alguien, a mí me cuesta dar los primeros pasos. Yo no soy la persona que, ay, hola, mírenme, ay, ¿cómo estás? No soy. Entonces, claro, yo no tenía espacios, o más bien a mí me costó mucho darme espacios de conocer personas nuevas. Lo hice un par de veces, afortunadamente conseguí una amiga divina, preciosa ella, que la adoro, que curiosamente es alemana. Pero ya, entonces yo no tenía un círculo acá y el hecho de no poder tampoco tener mis clientes acá en España limitó muchas cosas, ¿no? Y esto al mismo tiempo, cuando estás tanto tiempo solo, no dejan de surgir preguntas, no dejan de venir preguntas a la mente. Y esto también lo vi evidenciado y que es una de las razones por las que decidí al final desarrollar esta idea y compartirlo. Lo vi evidenciado en varios frentes. Las personas que trabajan remoto, que trabajan desde casa y no están en un círculo, o sea, como que les pasa mucho lo que les pasaba, algo similar a lo que me pasó a mí. Como yo trabajo desde casa, tengo todo mi tiempo, todo perfecto, pero no tengo círculos establecidos a nivel social por fuera, o estoy en un ambiente, en un entorno que no me encanta, que era un poco, digamos, lo que me pasaba en Lisboa. Yo en Lisboa no sentía esa atracción por ir a hacer cosas, ¿no? Y también lo vi mucho con mamás que se quedan en casa, mamás que su círculo y su vida en general gira alrededor de sus hijos y de su casa y de su hogar, que no está mal, pero son momentos de tanta soledad, de tanta introspección, que empiezan a surgir preguntas. Para mí una de las preguntas claves que me surgieron durante este periodo fue, ¿cuál es mi propósito, no? Cuando te empiezas a sentir tan solo, empiezas a cuestionarte,
¿yo para qué estoy acá? Entonces me surgió esta pregunta que es un poco la primicia de lo que les quiero compartir hoy y ¿es posible que la soledad nos acerque al propósito? O sea, o el propósito nos acerque a la soledad, como en soledad puedo encontrar mi propósito, o en la dualidad de estas dos está la clave para hacer como que ambas sean posibles y sean logrables. Cuando digo que la soledad sea posible o lograble, me refiero a que sea una soledad que no nos cueste nuestro bienestar. De nuevo, aquí estamos hablando no de la soledad de yo decido irme a un retiro, por ejemplo, no una soledad de, oye, quiero estar sola, necesito tiempo para mí, en cualquier tipo de contexto, sino una soledad en la que las circunstancias me hacen creer que estoy sola. Me siento sola, no necesariamente estoy sola. Y es muy gracioso porque una de mis amigas trabaja remoto, pero vive en una ciudad muy, muy pequeña, un pueblito, donde no tiene acceso a actividades que a ella le gustarían para conocer gente, donde prácticamente ya se conoce con todo el pueblo y no tiene como amigos, ¿no? Vida social. Y ella me decía, bueno, pero tú no estás sola. Claro, yo no estaba sola porque estaba con mi esposo, pero había una sensación de soledad. Lo mismo le pasa a las mamás, o sea, a las mamás que están todo el tiempo en casa, sobre todo cuando todavía tienen niños muy pequeños. No es que esté sola, también tiene a su esposo que llega probablemente en algún momento o está compartiendo con sus hijos. Y hay mucha culpa que se genera a nivel social y es como, ay, es que tus hijos no importan, no es que tu pareja no es importante. Claro que son importantes, pero yo como ser humano también soy importante y eso no quita mi sensación y mi percepción de soledad. ¿Listo? Entonces, vamos a responder un poquito esa pregunta. Y esta soledad de la que venimos a hablar hoy, de la que venimos a conversar, yo creo que todos la hemos experimentado en algún momento por diferentes periodos de tiempo. Para mí fue una soledad muy larga que precisamente me hizo cuestionarme muchas cosas, entre ellas, yo, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en este momento de la vida acá? Y entre otras, me di cuenta, y hablando con varios de mis clientes, la soledad lo que más nos hace cuestionar es el verdadero punto de estar vivos. Y es por eso que es muy fácil que cuando estamos pasando por periodos de soledad impuesta, de nuevo, donde yo me siento solo o sola, es muy fácil que nos vayamos a un periodo de depresión, ¿no? Que podamos como rozar las líneas de la depresión. Y es que cuando nos sentimos en soledad, la parte más frustrante de estar solo es no tener con quién compartir ni lo bueno ni lo malo. Que hoy tu bebé dio los primeros pasos y si tú te sientes en soledad, no tienes a quien compartírselo. Puede que no estés sola de nuevo y a ver, yo agradezco que yo tengo muchos amigos, mi familia, o sea, todo el mundo está en WhatsApp, pero es diferente, ¿no? Es diferente ese compartir. Y cuando tú empiezas a alimentar esa sensación de soledad, donde tú empiezas a cuestionarte constantemente cuál es el punto de estar vivo si yo no puedo compartir lo que tengo adentro, mi ser, no lo puedo compartir con nadie, mis experiencias y todo esto, la única persona que me escucha, que esto va a sonar chistoso, soy yo misma, ¿no? Y el polo negativo de eso es que cuando nos vemos sesgados a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias dudas y a nuestros propios medios, lo único que hacemos es dejar que la soledad nos atrape. Es como esa retroalimentación constante de estoy sola, estoy sola, estoy sola y los pensamientos, todo este nivel, tanto positivo como negativo, se vuelve real porque no hay nadie que nos diga, oye, no, eso no es así. Oye, no, sí importas. Oye, todo está bien o todo va a estar bien o si eres importante. Y necesitamos muchas veces eso. Necesitamos que alguien nos diga, esto pequeño que lograste hoy es muy importante. Bravo, felicitaciones. Yo tuve una experiencia justamente el año pasado y creo que ya se los había compartido, ¿no? Donde estuve en un periodo de depresión y estaba con una terapeuta que, miren, de verdad, yo he hablado mucho en el podcast de mi sesgo un poco, no sesgo, pero mis reservas con la terapia tradicional, con la terapia psicológica tradicional. Y esta experiencia me lo recontraconfirmó. Cuando estamos en periodos de depresión, una de las cosas que son muy difíciles de hacer son cosas de autocuidado, de cuidado básico, y entre ellas está como bañarse. Y yo me acuerdo que yo estaba en una sesión con una psicóloga de una terapia psicológica normal, porque yo dije como, bueno, ya, no me quiero dejar caer yo sola, ya como que tengo herramientas y sé identificar cuándo es momento de intervenir. Y yo estaba en esta terapia y me dijo como, bueno, dime qué lograste hoy o qué lograste esta semana. Y yo le dije, mira, me bañé y me vestí y para mí eso fue como súper importante. Y ella, diríamos en Colombia, ni corta ni perezosa,
Pero su decisión fue decirme, ay, pero eso lo hace cualquiera, eso lo tienes que hacer todos los días, eso no cuenta. Yo no les puedo explicar con palabras la sensación de vacío que yo sentí en ese momento. Sentí mucha rabia, sentí como, bueno, o sea, tu trabajo es estar ahí para mí, es acompañarme, es motivarme, es hacerme un poco, ayudarme a sentirme mejor, encontrar los puntos que yo no estoy viendo. Y me hizo sentir fatal. Después de ese día no volví y dije, yo no vuelvo a terapia psicológica porque de verdad no me funciona. ¿Qué sí hice? Me fui con otra persona, con una coach, y hice una terapia pues con la coach hice coaching, pero hice una terapia con cartas, con tarot energética, y las cosas se organizaron muchísimo mejor para mí, fue mucho más fácil lidiar con todo. ¿Esto a qué va? Que cuando nosotros nos dejamos llevar por la soledad, cuando nos agarra la soledad, es muy difícil no alimentarla. Y tienes que pensar, si pensamos en la soledad como un monstruo, la soledad se alimenta de la sensación de vacío, de la sensación de desasosiego, de la desesperanza, del existencialismo. Es como, ¿para qué existo? Si yo me muero, ¿alguien se va a dar cuenta? Y lo he escuchado en muchos de mis clientes. Y es como esa soledad que te dice, no importas, ¿no? Y por eso es que tenemos que tener cuidado con la soledad, es por eso que tenemos que no alimentarla, ¿no? No alimentar esa sensación de vacío. Y hay una cosa también importante y es una precariedad emocional que se puede vivir cuando estamos en periodos de soledad. ¿Cómo así precariedad emocional? Solamente sentimos cierto rango de emociones. Solamente nos quedamos con las mismas 3, 4, 5 emociones y eso repitiéndolas todos los días, porque como no estamos en constante contacto con el mundo exterior, con las otras personas, con la naturaleza, nos autoalimentamos las mismas emociones una y otra vez. También, ¿qué pasa en la soledad? Y una de las cosas que más ha agravado la soledad en los últimos años son las redes sociales. Al final, las redes sociales han suplido ese componente social que nos hace creer que estamos acompañados, pero lo que está haciendo en realidad es que ahonda la sensación de soledad. Por eso, si en algún momento tú sientes como, pucha, me siento muy solo, me siento muy sola, lo último que tenemos que hacer es irnos a las redes sociales, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ver gente con sus parejas, gente diciendo, mostrándonos lo exitosos que son. El contenido que vamos a terminar consumiendo va a ser probablemente relacionado a aquello que sentimos que nos hace falta. No es fácil lidiar con esta sensación de soledad, pero intentemos no irnos a las redes sociales. Y quiero aquí aclarar que es una soledad que no es la soledad en la que me cuesta estar en mi propia compañía, porque hay una soledad que es difícil cuando yo no sé estar conmigo mismo o estar conmigo misma. Cuando me siento solo, me siento desesperado por estar con alguien más, por encontrar validación externa, porque alguien me vea, porque alguien me escuche, por estar con alguien. Y no es ese tipo de soledad. Y no es por eso que nos cuesta la soledad, sino que nos volvemos menos hábiles en expresar nuestras emociones y nos volvemos menos hábiles en expresar lo que realmente estamos sintiendo. Entonces el peligro de esto no está en la simple incapacidad de comunicar nuestras emociones, está realmente en que nos acostumbramos a esa retracción, nos acostumbramos a ese aislamiento. La soledad es peligrosa porque nos quiere indefensos y aislados. Entonces nos acostumbramos a estar en este discurso y este diálogo interno donde nos retroalimentamos la tristeza, nos retroalimentamos la soledad, nos retroalimentamos nuestras ideas, que cuando alguien nos pregunta cómo estás, simplemente decimos, bien, normal, lo mismo de siempre, ¿cierto? Entonces es por eso que es peligrosa y por eso que tenemos que tener cuidado. Piensa en la soledad como un monstruo o como un bully, ¿no? Como un acosador que acorrala a su presa. Y básicamente la soledad de que, ¿cómo te hace bullying? La soledad te convence de que no eres querido, que nadie te extraña, que no te necesita nadie, que no te necesita. Para mí esa palabra es fundamental porque cuando dejamos de ser necesitados, ¿cuál es el punto? ¿Para qué estoy? Para mi propio disfrute, Ángela, sí, y de nuevo, esta es una soledad diferente, es una soledad impuesta. Entonces, este acoso, por así decirlo, de la soledad es lo que pasa cuando nosotros nos permitimos que los efectos de la soledad duren mucho tiempo sin dirección y sin intención. Estar solos porque quiero darme un tiempo, porque necesito pensar ciertas cosas, porque quiero conocerme, no sé qué. Perfecto, maravilloso. Pero cuando tenemos control, no por ser súper controladores, sino porque no es algo que se nos sale de las manos. ¿Listo?
Creernos la historia mental de que no somos necesarios para nadie, que nuestra existencia no es relevante, es el peligro más grande que podemos enfrentar, porque de nuevo nos acercamos a las orillas de la depresión sin nadie nos necesita y yo no me necesito porque estoy solo, ¿para qué estoy acá? Y es aquí precisamente donde yo me empecé a dar cuenta y en mi búsqueda, mi propia búsqueda de sentido, mi propia búsqueda de propósito, que el propósito cobra relevancia cuando estamos hablando de la soledad. Y es bien contrastante, porque contrario a lo que nos han vendido y nos venden un montón en redes sociales de monetiza tu propósito en 30 días, el propósito no es algo que se descifra en soledad frente a una hoja de Word con un par de preguntas que recalcan probablemente en la herida de para qué soy bueno o mejor que el resto, en qué soy experto, ¿no? Esto es lo que nos enseñan los cursos de monetiza tu propósito, descubre tu propósito. Básicamente es como capitalizamos un, entre comillas, expertise que no necesariamente sabemos cuál es, ¿no? Y muchos, a mí lo que más triste me parece, que muchas de las personas que han pasado por ahí es como, yo quería saber para qué soy bueno y terminé sintiéndome peor que antes porque resulta que para saber para qué soy bueno tengo que saber para qué en qué soy experto. Y a veces ni siquiera somos expertos en el arte de vivir. Entonces, el propósito no es eso. No tiene nada que ver. Y ustedes los que han estado un ratito en el podcast saben que a mí me choca muchísimo todo ese tema que está muy centrado a nivel capitalista de cómo lucro cada aspecto de mi vida. Entonces, ¿qué pasa con el propósito? ¿Y qué tiene que ver el propósito con la soledad? El propósito se descubre y se vive en comunidad, en sociedad. Fin. Nosotros no vamos a poder entender o descubrir nuestro propósito en aislamiento. No vamos a poder aislarnos lo suficiente, indagar en nuestra mente lo suficiente como para descubrir nuestro propósito. Una de las principales fuentes que a mí me ayudó a entender esto y de verdad digerirlo fue todo el conocimiento asiático y japonés específicamente alrededor del Ikigai. Si no han leído el libro del Ikigai o el libro, ¿no? Los 5 principios del Ikigai, se los recomiendo un montón. Está muy bien desarrollado, está muy bien investigado. Y esta es la premisa, el propósito se descubre y se vive en comunidad. Yo no puedo vivir mi propósito encerrada en mi casa sola, ¿no? Y esto es un poco frustrante porque muchos de nosotros quisiéramos decir, este es mi propósito, lo hago yo sola, depende de mí y tan. Y no es así. Yo creo que si estás teniendo problemas para saber cuál es tu propósito y has estado ahí alguna vez, primero te voy a dar una pregunta y es, ¿cómo puedes tú contribuir al otro? Al otro puede ser una persona, puede ser el mundo, puede ser una comunidad, puede ser un animal, puede ser el planeta, una sociedad, lo que sea. ¿Cómo le puedo yo contribuir al otro? ¿Cómo puedo yo ser útil para el otro? ¿Sí? Y cuando nosotros respondemos esta pregunta, viene el segundo paso, que es lo que yo siento que más intentan vendernos, y es ¿cómo doy los pasos para que eso sea mi trabajo? Y aquí es donde yo quiero que empecemos a separarnos de esa creencia y es que no necesariamente tenemos que vivir de nuestro propósito. Y esto puede ser súper contrariado para muchas personas que venden y que viven de vender. Oye, monetiza tu propósito, haz lo que amas por siempre. No. O bueno, sí para algunas personas, pero no para la mayoría. Y tenemos que caer en cuenta y tener la conciencia de que no para todos esta es una vida realista y posible. ¿Por qué? Porque tal vez mi propósito es rescatar animales. Por ejemplo, ese es el de mi mamá. Si yo pudiera darle a mi mamá el sueño de su vida es darle un santuario de animales, donde ella pudiera recoger gatitos, porque particularmente le gustan los gatitos. Pero yo sé y ella sabe que de eso no podría vivir, de eso no podría mantenerse. ¿Sí? Entonces necesitamos separar el propósito de nuestra capacidad de proveer para nosotros mismos. Y a mí me parece que esto tiene algo aquí súper lindo y es que una vez hagamos eso, vamos a quitarle tanto peso al propósito, tanta responsabilidad a la palabra propósito, que vamos a poder tener nuestro trabajo y de verdad dedicarnos a descubrir qué es lo que yo le puedo contribuir al mundo, qué es lo que yo le puedo contribuir a mi pareja, a mis hijos, cómo yo contribuyo, ¿no? Y cuando la palabra contribuirse de pronto a veces nos puede llegar a confundir, piensa en cómo eres útil para alguien o algo, que no seas tú mismo. Porque también un poco donde yo veo un poquito tergiversado el tema del propósito es que al final es una manera de monetizar, es como yo me lucro de la necesidad, entre comillas, de alguien más. Y al final yo siento que un verdadero propósito
no se lucra. O sea, un verdadero propósito no me sirve a mí como individuo, sino que le sirve exclusivamente al otro. Es un servicio, es una entrega que le damos a la sociedad, al mundo. Y en esa entrega, cuando lo estamos haciendo sin interés, es cuando en serio vamos a tener potencial de encontrar nuestro propósito. Del resto creo que va a ser súper difícil. No difícil en el sentido en que sea imposible encontrar tu propósito, no, sino que nos vamos a poner tanta presión que vamos a volver probablemente nuestro propósito, aquello que nos apasiona, aquello que nos encanta dar, entregar sin mirar a quién, en algo que debe sostenernos, y es cuando empezamos a frustrarnos con nuestro arte, con nuestras cosas que nos apasionan, con lo bonito de la vida. Empezamos a frustrarnos porque decimos esto porque no me da, porque no paga mis cuentas, esto porque no me hace famoso, esto porque no me hace viral o así. Muy bien. Entonces, si todavía dices como, pucha Ángela, pero ¿cómo? Piensa que para algunas personas el propósito es entretener, para otras es hacer reír, para otras es curar, enseñar, acompañar, liderar, crear algo, inspirar a otros. Hay muchas formas de propósito. Mi invitación acá es a que primero no intentes descubrirlo solo o sola. No lo hagas porque no va a tener sentido. No vas a poder sentarte con una hoja de Excel o con ChatGPT a encontrar el paso a paso para encontrar tu propósito. No va a pasar. Tú tienes que estar en sociedad, tienes que estar en comunidad para poder ver dónde aportas valor. Y no solamente valor en el término práctico del marketing, sino cómo aporto de verdad algo que a la gente realmente le sirve, ¿no? Necesitamos también de este componente social, de compartir, de intercambiar ideas, emociones, intercambiar emociones, sensaciones. Necesitamos sentir que estamos contribuyendo para poder decir, este es mi propósito. Yo, una de las razones por las que he criticado mucho los cursos de turno que están en venta por todas partes, que te prometen entregarte el propósito, decirte, este es tu propósito, es porque de una u otra manera no solo han prostituido la palabra, le han puesto etiqueta, sino que sobre todo en términos generales profundizan en esa sensación de soledad, ¿no? Profundizan en ese, oye, tú lo puedes hacer solo, tú lo puedes hacer sola. Y si de pronto alguna me está escuchando o alguno me está escuchando que venda ese tipo de cosas, ¿cómo podemos enseñarle a las personas la parte de la comunidad? Que no se trata de cómo yo respondo 20 preguntas en un workbook y encuentro así mi propósito, ni de qué me gustaba hacer cuando tenía 7 años. No, es cómo yo siento que contribuyo realmente, cómo lo siento, no cómo quisiera contribuir, no, cómo contribuyo y siento que estoy contribuyendo realmente. Y amores míos, para cerrar, puedes tener un propósito que no monetices. Tu propósito no tiene que ser tu trabajo. Tu propósito no tiene que ser tu side hustle o tu emprendimiento. No. Tu propósito no tiene que hacerte millonario o millonaria. Tu propósito tiene que ser tu manera de contribuir al mundo, aunque el mundo sea un gatito, un perrito, un árbol o una comunidad entera. Mis amores, parte de descubrir el propósito, parte de descubrir cómo creamos comunidad, cómo somos más auténticos dentro de nuestra propia vida, tiene que ver con el amor propio. Así que empecemos por el principio. Si no todavía no tienes una buena relación contigo, va a ser muy difícil encontrar una buena relación con los demás. Y ustedes saben que eso para mí es como la base, la base de todo. Eso es todo por el episodio de hoy. Qué alegría haber compartido este ratito contigo. Gracias por regalarme este tiempo. Y avisos parroquiales, oficialmente en mi página web puedes encontrar un enlace que dice clases y vas a poder acceder a las clases de EFT Tapping, vas a poder acceder a las clases en preventa cuando estén en preventa y a las ya pregrabadas, las que ya pasaron. Mi invitación es a que estés súper pendiente de Instagram para que puedas coger las clases con descuento. Recuerda que siempre salen con un 50% de descuento. Y eso por ese lado, recuerda, 50% de descuento son más o menos $16 en promedio. Bueno, 16 euros, $16. Y es súper accesible para poder trabajar conmigo. O si tú dices, Ángela, yo en serio quiero ir más profundo, llevar las cosas más lejos, recuerda que está mi curso Recupera tu Poder para que juegues con él, te diviertas con él y encuentres la manera de volver a ti misma, a ti mismo, con todas las bases de tu identidad claras. Y por último, si quieres ayuda con otros temillas, pareja, dinero, abundancia, pero quieres mi atención personalizada, trabaja conmigo.
Listo, mis amores, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hablamos la próxima semana. Ya pronto. Yo creo que en abril vuelven los podcasts en video. Un beso y un abrazo. ¡Mua! Si te gustó este contenido, recuerda darle me gusta, dejarme tus comentarios y compartirlo con alguien a quien sepas que le puede aportar mucho valor. Y no olvides seguirme en Instagram en @soyangelasarmiento o en mi página web www.angelasarmiento.com para que puedas tener acceso a más contenido y muchas formas de trabajar conmigo. Gracias por estar aquí y recuerda, tienes permiso para ser quien quieres ser.